Hola, bienvenidos todos nuevamente a la segunda parte de la presentación de los aspectos relativos al trabajo de fin de máster, cuestiones que ustedes van a pues llevar a la práctica. Me alegraría mucho que hubiesen tenido tiempo de revisar la primera parte con mucha precisión y que además de eso en esta primera parte hayan revisado muy bien las conclusiones finales que les dejé y que hayan podido avanzar con algunos ejercicios que les dejé propuestos, que aunque evidentemente no son obligatorios desarrollarlo, sí les van a ayudar mucho y les van a permitir avanzar. Avanzar por parte. Yo recomiendo que no pasemos a las fases finales del trabajo de fin de máster o empecemos por otras partes sin haber hecho lo que anteriormente les comentaba. Mi nombre nuevamente, soy Manuel González Herrera y tengo el gusto de iniciar la segunda sesión del trabajo de fin de máster aquí en la Universidad de Alcalá de Henares en el máster en auditoría de cuentas. Bueno, pues hoy les voy a hablar del contenido del trabajo del fin de máster. Miren bien, pero muy bien, muy bien, muy bien. Esos son los puntos que el reglamento de este máster les pide que ustedes tienen que desarrollar, ¿vale? Yo les voy a dar algunos otros tips particulares, pero esto es lo obligatorio, ¿vale? Esto es lo que tiene que contener su trabajo de fin de máster, que ya saben la extensión que tiene que tener, porque en la sesión anterior del seminario ya les había comentado. Bueno, pues primeramente tiene un índice, después va a tener un resumen, una introducción, el marco normativo muy importante en esta especialidad, el estado de la cuestión, o sea, el estado de la cuestión se refiere, ya se los voy a adelantar desde ahora, a el marco teórico, o sea, qué se conoce sobre el tema, qué se sabe sobre el tema. La discusión y análisis del problema, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Así textualmente dice el reglamento y por tanto debemos acogernos a él para trabajar cada uno de estos elementos, ¿vale? Con respecto a cada uno de ellos, yo voy a empezar en esta segunda sesión con algunas ideas. Evidentemente no vamos a poder abordarlo todo, pero las más importantes sí, con respecto a los puntos del contenido del trabajo de fin de máster. En primer lugar, el trabajo debe tener un formato. Quizás ahora no se van a preocupar por eso porque todavía a lo mejor no tienen los datos, pero bueno, este es el orden en que va a quedar escrito el documento. El formato de portada y la primera página del trabajo de fin de máster deben tener el formato oficial de la Universidad de Alcalá, ¿vale? Ustedes pueden descargar del aula virtual de esta asignatura o de las asignaturas que están cursando un archivo Word con el formato de la portada. De todas formas, ese archivo es este, lo que evidentemente no lo van a poder tomar de aquí, van a tener que descargarlo el documento Word. O sea, ahí van a tener, bueno, pues en el espacio que está marcado, van a ver ya cuando lo revisen las partes que va a tener, traten de respetar el tamaño de la letra y, por supuesto, no pueden omitir ninguno de los datos que aquí vienen hasta el pie de la página donde van a poner la universidad y van a poner la fecha en la cual están presentando el informe, ¿vale? Una vez que ya lo saben, porque realmente no es lo primero que van a hacer, ustedes tienen que tener en cuenta que su trabajo de fin de máster va a llevar un título. Miren, el título es la generalización científica de la investigación o del estudio. ¿Qué quiere decir? Que el título tiene que decir claramente y tiene que además ser sugerente y tiene que llamar la atención y sobre todas las cosas informar sobre lo que va el estudio. De manera que el título hay que pensarlo muy bien. Ustedes pueden tener una idea tentativa inicial del título y lo pueden ir enriqueciendo y hasta el final, bueno, pues ya definir
Realmente cuando uno lo piensa bien desde el principio, no tiene que cambiarle mucho al final, ¿eh? Solo los que no han dedicado mucho tiempo a pensar en lo que van a hacer o que no han tenido el tiempo suficiente para revisar la literatura o familiarizarse con el tema, deben estar cambiando constantemente el título. Realmente en la práctica, el que desde un primer momento logra un buen empoderamiento con el tema que está trabajando, su título, bueno, pues va a estar sufriendo pocas modificaciones. Reitero, no es obligatorio que lo primero sea el título, pero sí tener la idea de lo que va a, el envoltorio, como si fuera un caramelo, que va a tener su trabajo de fin de máster es muy importante. Y yo sí creo, aunque haya autores que no lo atribuyen de esta forma, yo sí creo que estar claro en por lo menos la línea de investigación o de estudio y un título preliminar, sí es muy bueno que ustedes lo tengan en consideración, ¿vale? El título es el que identifica el estudio de forma sintetizada. El título tiene que ser muy cortico y en muy poquitas palabras decirlo todo. Debe caracterizarse por ser muy específico, o sea, no es un título general, debe ser un título muy específico. Debe caracterizarse por ser claro, preciso, transparente, objetivo, breve, que sea muy concreto. Estos son aspectos que se agradecen mucho cuando se revisa un trabajo de fin de máster y vemos un título bien logrado. Por tanto, lleva tiempo, lleva pensamiento, lleva elaboración y por ello, desde el primer día en que empezamos a identificar nuestro problema, que ya sabemos o tenemos el planteamiento de una pregunta de estudio o pregunta de investigación, también vamos a ir pensando en el título, ¿vale? De no ser posible, la redacción abreviada, muy frecuentemente, bueno, pues se puede utilizar un subtítulo para que el título no sea demasiado grande. Y, por supuesto, debe reflejar la relación con el problema estudiado y el objetivo general. Ojo con esto, muy importante. O sea, el título debe contener lo que se está estudiando, ¿vale? Lo que ustedes van a tener incluido en su problema de estudio, en el objetivo general del estudio. De manera que el título va a llevar el objeto de estudio, objetivo, el objeto de estudio, que significa el qué, y un poco que también algo del campo de acción que responde al dónde, para que el que lo lea esté informado sobre el contenido de lo que va a abordar este trabajo de fin de máster, ¿vale? Bueno, vamos al segundo punto, que es el resumen. El resumen es lo último que van a escribir, pero se los voy a explicar en el orden en que va a estar en el informe. Ahora el resumen no pueden tener una idea de él porque el resumen es una síntesis muy concreta en 250 palabras aproximadamente, de 200 a 250, de todo el trabajo realizado. Por tanto, ahora no lo van a hacer, sino en el momento final ya de la investigación o desde este estudio, ¿vale? Todos los trabajos van a incluir un resumen. El resumen va a ser muy breve, miren la cantidad de palabras. Ustedes van a explicar allí los objetivos o el objetivo, más que en plural, en singular. El objetivo principal del estudio, van a dar una idea de la metodología que se empleó, van a señalar los principales resultados que han obtenido y van a discutir muy brevemente la conclusión principal a la que se ha arribado. Ustedes pensarán, bueno, todo esto en 200 palabras, pues sí, porque el resumen expresa la capacidad y el poder de síntesis del investigador, de quien estudia un tema en particular. Y se dice que el resumen es la palabra del autor, es lo que el autor quiere decirle a quienes van a leerlo sobre su trabajo, ¿vale? Y además van a incluir 5 palabras
clave, las palabras claves van a ser generalmente las variables conceptuales principales con las que ustedes están trabajando. O sea, los conceptos principales con los que ustedes trabajan son las variables conceptuales. Y una cuestión muy importante es que este resumen suele presentarse en español y en inglés. O sea, se hace una versión en español y se hace una versión en inglés. Si no son capaces de dominar bien el idioma inglés, es muy importante que tengan en consideración que los traductores, sobre todo el traductor de Google y otros traductores, hacen traducciones automáticas. No es ni malas ni que sean buenas, son traducciones que se hacen y se generan de manera automática, de forma tal que es importante que si ustedes lo van a hacer con un traductor electrónico, bueno, pues sean capaces de leerlo y ustedes de entenderlo, de revisarlo para que diga de verdad lo que ustedes quisieron plantear. ¿Por qué? Porque a lo mejor por el orden de las palabras en la traducción te pone un término que no es el término técnico que se debe utilizar o no es la palabra en español a la que ustedes estaban haciendo alusión. Entonces, aunque parezca una cosa muy sencilla, los que dominan bien el inglés no van a tener el problema con esto, pero incluso en esos casos también hay que darle un pensamiento para que el resumen, el abstract, realmente exprese lo que debe significar, ¿vale? Bueno, en general el formato que recomendamos, no porque esté en el reglamento, sino que yo como profesor les recomiendo, es el formato InRead. Este formato incluye una pequeña introducción, punto y seguido. Esa pequeña introducción lleva el objetivo del estudio, el objetivo general, punto y seguido, la metodología que siguieron, punto y seguido, los resultados que obtuvieron, punto y seguido, las conclusiones. Recuerden, en 200 palabras. O sea, es una síntesis muy concreta de todo el resultado del estudio realizado. Pasamos al punto número 3. Ustedes pueden parar el vídeo e ir atrás para que vean en la primera diapositiva de esta segunda parte. Bueno, pues el orden, por eso es que tienen un número. El número responde al que está en la parte inicial de la parte que corresponde al día de hoy. Y este número 3 es la introducción. La introducción, miren a qué pregunta responde. Responde a la pregunta, ¿qué se ha estudiado? En este caso, la introducción, como la palabra propia nos lo indica, incorpora al lector, introduce al lector y al revisor, en este caso, porque hay que presentar el trabajo y defenderlo, hacer la lectura y bueno, y debe ser comprensible, muy comprensible por quienes le van a hacer la revisión, va a ser la contextualización del trabajo y los fundamentos teóricos que se basa el trabajo, ¿verdad? Va a incluir la introducción, además los objetivos. El objetivo tiene que tener una presentación de cuál es el aporte al conocimiento que se quiere hacer con su trabajo. Recuerden siempre que los objetivos se enuncian en infinitivo, generalmente con un verbo de acción que implique lo que realmente se va a realizar. Y además, en la introducción debe estar presente la metodología que se va a aplicar. Si no hay método, si no hay metodología, no hay resultado, ¿eh? O sea, no vayan a pensar que porque esta es una investigación sencilla, porque no es del perfil de investigación, sino es del profesionalizante, igual, un profesional que hace un estudio tiene que tener claro el objetivo de ese estudio y la metodología que aplica para ese estudio. Por tanto, evidentemente es una investigación científica en cualquiera de los casos. Estamos buscando, estamos descubriendo, estamos tratando de encontrar hallazgos que no se conocen o que se conocen poco y que puedan ayudar a la solución de un problema de la práctica profesional en la que estamos trabajando.
Esta introducción, yo les voy a dar algunos tips posteriormente, aquí mismo en estas diapositivas, para que ustedes sepan qué incluir y para que les sea más fácil elaborarla. Lo que quiero que vean aquí en esta representación es que ustedes tienen un problema de estudio que ya desde la sesión número 1 lo deben haber identificado, que tienen además una situación problemática y que tienen objetivos del estudio. Pueden tener un objetivo general y objetivo específico. Ya va a depender mucho de las particularidades de cada tema y de las precisiones que su director, su tutor, pueda hacer con ustedes e incluso de la propia experiencia de ustedes o de lo que necesita el tema, porque en una investigación yo no hago lo que me gusta, yo no hago lo que yo creo que debe ser. En una investigación yo pongo todo en función de lo que el objeto de investigación necesita, de cómo debe ser abordado. ¿Vale? Porque a veces confundimos, no, a mí me gustaría mejor, no es lo que me gustaría, es lo que requiere este objeto de estudio, es lo que requiere el problema de estudio que estoy abordando, es lo que requiere la situación problemática que he formulado, ¿vale? Lo que está incluido en esa relación. Yo les recomiendo estos puntos como recomendación. Ustedes pueden ver en muchos otros lugares porque además el reglamento no nos dice punto por punto lo que hay que poner en cada parte. Yo lo pondría de esta forma. Yo empezaría por un párrafo o dos párrafos donde haga la presentación del tema, la necesidad del estudio, por qué se ha elegido el tema, o sea, que se familiarice muy bien por qué se está investigando y sobre todo porque es necesario. A continuación, cuáles son los antecedentes y el estado actual del tema, porque la investigación no debe haber empezado con ustedes. Anterior a ustedes ha habido otros investigadores que han tocado este tema y que quizás en la revisión de la literatura ya ustedes lo vieron. Eso hay que mencionarlo. Una investigación que no tenga antecedentes es una investigación que da la idea que el autor no conoce lo que le precede en cuanto a los estudios relativos al tema. Entonces, traten de ser específicos en antecedentes, citar autores, bueno, pues citar estudios que se hayan realizado, incluso si es en su propia organización, mejor. ¿Por qué? Porque da una idea de la continuidad que va a tener ese estudio. Pueden plantear una situación problemática, o sea, qué está pasando en el contexto y después el planteamiento y justificación del problema de estudio. El problema de estudio, como la palabra lo va a indicar, debe tener una contradicción entre lo que es y lo que debería ser, entre el escenario actual y el escenario deseado, entre digamos, por ejemplo, la problemática que estoy diagnosticando y la posible solución que tenga. Por eso se llama problema de investigación o problema de estudio. ¿Por qué? Porque le es inherente a ella una contradicción. Después pueden escribir su objetivo general, formularlo y los específicos si así lo requiriera y desarrollar la metodología que yo en una diapositiva aparte les voy a dar algunos tips de qué incluir en la metodología. Luego, para ir cerrando la introducción, bueno, pues pueden poner cuáles fueron los resultados y los productos que se obtuvieron ya como obtenidos, porque recuerden que este es el informe que ya ustedes entregan y sobre todo, sin ningún tipo de precio a lo que puedan considerar, aunque siempre con mucha modestia, plantear qué valor tienen los resultados. Son ustedes quienes tienen que decir qué valor tiene el resultado que he obtenido y ser capaces de defenderlo, ¿eh? En muchas oportunidades nos encontramos presentaciones de trabajos de fin de máster, de tesis doctorales, de diferentes tipos de estudios y en diferentes niveles académicos, donde no hay realmente no hay una convención total y un conocimiento real de cuál es el valor que tienen mis resultados, cuál es el valor que tienen los resultados que yo he obtenido, ¿vale? Después, eso lo pueden explicar muy brevemente, tampoco es que ahora tengan que escribir páginas y más páginas.
Después van a poner la estructura del informe para que el lector sepa que va a encontrar, las limitaciones que tuvieron y las suposiciones, limitaciones del estudio. Una limitación nunca deberá ser que no hubo tiempo suficiente, porque entonces yo te puedo plantear que no tuviste tiempo porque tuviste una mala planificación de tu investigación. O sea, el tiempo hay que ver si realmente el tiempo puede impactar negativamente, pero no porque me haya faltado, porque entonces es que yo tenía que haber planificado más tiempo, o limitaciones que realmente carezcan de valor, sean muy objetivos, muy concretos en las limitaciones del contenido, en las limitaciones del estudio, en las limitaciones del valor de los resultados, en las limitaciones de la credibilidad de lo que estoy haciendo, para que el que viene detrás sepa de qué base va a partir. Esta parte de limitaciones lleva también suposiciones, o sea, cualquier suposición que ustedes hayan podido asumir con respecto al tema. Y por último, en la introducción deben incluir las proyecciones de trabajo a futuro, o sea, cómo debe continuar esta investigación. ¿Qué se debe hacer de ahora en adelante? ¿Cuáles serán los proyectos próximos a que podrá dar lugar? ¿Qué áreas de la investigación no se han tocado? ¿Para qué? Para que otros lectores, para que otros investigadores, para que otros incluso estudiantes de este máster sepan qué falta por estudiar y nosotros conozcamos nuevos temas de investigación que ustedes dejen plantear o incluso que ustedes los van a desarrollar a futuro, o bueno, pues en una tesis doctoral, si van a continuar estudiando, o si van a asumirlo en proyectos de investigación vinculados a su organización, en fin. Pero que dé una idea de cómo esto va a continuar, no que va a quedar y termina aquí. Esto sigue como parte de enriquecimiento del conocimiento progresivo y de la información científica, ¿vale? Les decía que les iba a precisar un poquito en materiales y métodos. La parte que corresponde a materiales y métodos, a mí me gustaría y yo recomendaría que fuera explícitamente declarada. ¿Por qué? Porque cuando declaras bien una metodología, le das confianza al que lo está leyendo sobre el valor y el verdadero uso de los resultados que tú has obtenido. Cuando un resultado no es coherente con una metodología bien estructurada, con una metodología bien orgánica, con una metodología creíble, con una metodología probada, con una metodología de valor, eso le resta valor a los resultados que estoy obteniendo. Por tanto, un pensamiento muy importante debe ser a la metodología. La metodología significa, evidentemente, el camino que voy a seguir, ¿vale? Esta sección debe, yo les recomiendo que incluya lo siguiente, debe incluir para que el lector, el revisor, el profesor, el director, todos quedemos claros cuándo se hizo, dónde se hizo, cómo se hizo y qué materiales se utilizaron para realizar este estudio. El cómo debe ser una descripción detallada de los hechos que suceden de principio al fin, paso a paso, cómo se fue haciendo. El cuándo nos da el orden, el tiempo de cada actividad, el cronograma si lo fuesen a incluir, y aunque no lo vayan a incluir, deben tenerlo hecho, porque el cronograma ayuda muchísimo a ordenar la investigación. Y el por qué les permite defender los métodos escogidos, porque el trabajo planificado llevará pues, a los resultados que ya yo he venido anticipando o a los resultados que el investigador, o en este caso, ha planteado o ha supuesto, en fin, el porqué de esta selección, ¿vale? Con respecto al método, hay que estar muy clarito y no se puede confundir que una cosa es método, otra es procedimiento y otro es técnica. Yo no puedo llamarle técnica a un método ni viceversa, método a una técnica.
El método es la forma en que yo voy a abordar la realidad. Por ejemplo, la observación, la medición, o sea, es la vía que yo voy a seguir. La encuesta, la entrevista, los grupos focales, cualquiera de ellos son métodos, ¿vale? Ahora bien, el procedimiento. El procedimiento es el sistema de acción de la investigación. O sea, el procedimiento es todas aquellas tareas, acciones, etapas a través de las cuales se desarrolló la investigación. Los pasos que se siguieron, en muy simples palabras, los pasos que se siguieron. Y la técnica es la operación especial que ustedes han seguido en esta maestría. Es muy importante para recoger, procesar y analizar los datos, y esto evidentemente nos va a ayudar a realizar las tareas de la investigación. Entonces, tienen que estar muy claritos, en primer lugar, en el método que van a seleccionar, el procedimiento o el algoritmo de trabajo que van a aplicar y las técnicas a través de las cuales van a hacer el proceso de gestión de datos, ¿vale? De manera general, podemos decir que el diseño de los métodos puede ser de tres tipos. Hay métodos que abordan la realidad desde el enfoque cuantitativo, por tanto, ese sería un estudio cuantitativo y se basaría en la realidad objetiva, como ha de ser el caso de muchos de los estudios que ustedes van a presentar. Hay métodos que abordan la realidad, pero desde el enfoque cualitativo, por tanto, sería un estudio cualitativo y abordaría la realidad subjetiva. Y hay métodos que abordan juntico la realidad desde enfoque cuantitativo y cualitativo, lo que da lugar a los métodos mixtos. Por tanto, si van a utilizar elementos de la realidad objetiva o investigar, estudiar, y de la realidad subjetiva, estarán haciendo un estudio cualitativo. ¿Por qué? Porque están tomando en consideración los elementos de la realidad objetiva y de la realidad subjetiva. ¿Qué aspectos yo les recomiendo que incluyan cuando vayan a hablar de la metodología acá en la introducción? Bueno, yo creo que deben hablar de los enfoques y el tipo de estudio, que todo el mundo sepa qué tipo de estudio es, la unidad de análisis que van a utilizar y cuál va a ser su población y su muestra en el caso de que sea cuantitativa. Y bueno, en el caso de que sea cualitativa, también hay formas de muestreo cualitativo. Por tanto, en todos los casos van a, bueno, pues hacer la explicación y poner cómo van a obtener esa muestra. Deben incorporar la operacionalización de las variables de estudio, o sea, decir cuáles son las variables, las dimensiones y los indicadores, y sobre todo cuáles son las fuentes de datos que están utilizando. Plantear las etapas o fases del estudio, indicando cuáles son las tareas del estudio, cómo se realizó paso a paso, los métodos que ya le dije, los procedimientos y las técnicas. ¿Para qué? Para recoger, medir, analizar e interpretar los datos, y las estrategias para la adopción de la investigación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estrategia yo voy a seguir o proponer para que lo que yo he realizado no se quede sin llevar a la práctica, no se quede sin tener uso? Para yo poder hacerlo, para yo poder usarlo, para yo tenerlo de verdad, tengo que proponerme alguna estrategia que me permita decir cómo se van a usar. Y además, si gustan también, pueden plantear cómo le van a dar seguimiento y evaluación a todo este proceso de investigación. El punto número 4 del informe, o sea, del trabajo de fin de máster, que es un informe de una investigación o de un estudio, ustedes van a tomar en consideración en este punto el marco normativo. Es muy importante, especialmente en esta área del conocimiento, que quede muy bien claro cuáles son las normas, las leyes, los reglamentos, todo lo que
condiciona y permite justificar este estudio. En este caso, realmente lo más conveniente es que ustedes hagan una búsqueda específica del marco normativo e incluso institucional del problema que están investigando y van a relacionar o citar, nunca copiar el contenido de cada documento. Esta es una sección donde ustedes brevemente van a exponer, bueno, pues cuáles son las normativas que van a utilizar, cualquier cuestión relativa a este marco normativo que está relacionado con la materia objeto de estudio. Reitero, no hay que copiar ninguno ni que ponerlo en los anexos, solamente con citarlo, relacionarlo o hacer un breve comentario de lo que implica para este estudio es suficiente. Y esta sección busca sobre todo que ustedes puedan demostrar que conocen y que se están aplicando en el desarrollo del estudio. O sea que el marco normativo es un referente importante para este estudio. Como conclusión parcial de esta segunda parte del seminario, les quería mencionar o reiterar, porque ya se los he planteado, que el trabajo de fin de máster tiene una estructura que debe integrar de forma sistemática las diferentes partes siguiendo un mismo hilo conductor. Ahora ustedes pueden parar el vídeo, buscar las partes, chequearlas, tenerlas en consideración. Debe existir una alineación entre la parte teórica y la parte metodológica. No pueden ser discordantes, tienen que estar alineadas. Y que la planificación metodológica es muy, muy importante para guiarlos a ustedes en el estudio, para decidir las variables, para decidir los métodos, los instrumentos. Es más, compañeros, no se metan a hacer el estudio si no tienen bien clara la metodología, porque la metodología es la que les va a permitir desarrollar el estudio. Entonces, hasta que no tengan bien esclarecida su metodología e incluso conversada y aprobada, no se metan a aplicar instrumentos o a buscar datos que a lo mejor no son los que realmente requiere el tema objeto de estudio. Como actividades sugeridas, yo les pediría que hicieran un esbozo del título tentativo de su trabajo de fin de máster, incluyendo lo que ya dijimos anteriormente. Este ejercicio lo pueden hacer varias veces, compararlo, contrastarlo, hasta que les quede uno que les guste, que se ajuste, que se ponga, que les guste. Digo en la redacción, acuérdense que no que les guste en el sentido de que para mí es el que hace falta estudiar. Cuando me refiero a que les guste, me refiero a que lo vean ya bien escrito, bien expresado. Claro, no va a ser seguramente el final porque queda mucho por andar todavía, pero ya van teniendo una idea preliminar del mismo. En segundo lugar, les pido que realicen un esquema de los puntos que van a tratar en la introducción del trabajo de fin de máster. Tomen algunas notas de lo que quieren escribir, de lo que van a escribir, de lo que deben escribir y revisen el orden en que lo van a desarrollar según lo que ya han encontrado en la literatura. En tercer lugar, les pido que formulen con claridad y precisión los objetivos del estudio, si van a tener el general y específico, y que partan siempre de la interrogante científica que ya formularon cuando decidieron abordar el problema que están tratando. Que describan paso a paso la metodología. Vayan haciéndolo con viñetas, pueden ahí numerado como quieran. Describan paso a paso cómo van a hacer este estudio. Y por último, empiecen ya a revisar el marco normativo en que se inscribe el estudio que están realizando. O sea, las normas, las leyes, las resoluciones, las regulaciones, todo lo que tiene que ver con la parte normativa e institucional que sirve de soporte al desarrollo de este estudio.
Muchísimas gracias por su atención en esta segunda sesión del seminario. Espero que nuevamente sea de su provecho. Las actividades son sugeridas, pero son de mucho valor para que ustedes puedan avanzar y terminar en tiempo sus trabajos. Ha sido un placer poder compartir con ustedes y los invito a que estén en la tercera sesión, donde vamos a continuar con los aspectos que planteamos en la primera diapositiva de la sesión de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.